Buenas tardes, mi nombre es Lidia Cervantes, voy a hablar sobre el sobreseimiento, la flagrancia y la fase intermedia. En el sobreseimiento podemos decir que está estipulado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Se entiende por sobreseimiento toda resolución judicial constituida por razón de la cual se decide la terminación del proceso penal en proporción de uno o diversos sujetos imputados establecidos con anterioridad al momento en que el dictamen definitivo tenga potestad de cosa juzgada por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuidad de la persecución penal y pues impide una posterior apertura en un proceso con los mismos sujetos respecto del mismo hecho. Los requisitos. Los requisitos del sobreseimiento están plasmados en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal y que expresa que debe contener cada auto que declara el sobreseimiento, nombre y apellido de la persona a quien se le está imputando el hecho delictivo, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho que se fundan en la decisión con indicación de las disposiciones legales aplicadas, el dispositivo de la decisión, etc. De acuerdo al artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada e impide que por el mismo hecho exista una nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado. Durante la etapa del control, esta etapa intermedia o de control está en una fase de saneamiento de control de la acusación o del requerimiento de sobreseimiento ante la petición de requerimiento del juez, puede dictar auto de sobreseimiento, puede elevar al fiscal superior, siendo esta regla un rezago del modelo inquisitivo. El fiscal superior puede confirmar la extensión de la acción penal y allí termina todo. También puede ordenar acusar y lo hace otro fiscal. Artículo 31. Excepciones oponibles durante la fase de juicio oral. Trámite durante la fase de juicio oral. Las partes solo podrán oponer las siguientes excepciones: la incompetencia del tribunal si se funda en un motivo que no haya sido dilucidado en la fase preparatoria intermedia, la extinción de la acción penal, siempre que ésta se funde en las siguientes causas: la amnistía, la prescripción de la acción penal, salvo que el acusado renuncie a ella, el indulto, las que hayan sido declaradas sin lugar por el juez de control al término de la audiencia preliminar. Acusación. Dada la naturaleza de este procedimiento que sustituye el derogado juicio de falta, donde priman los principios de oralidad, concentración y sumariedad, se produce una cierta flexibilización de la doctrina expuesta, resultando necesario que la petición de condena se exteriorice sin formalismo, pero debiendo ser suficiente para que el acusado conozca y pueda rebatirla, resultando de todo punto inadmisible la acusación tácita. Medidas de coerción. Permitirán la abstención del resultado previsto por el solicitante de la diligencia, de ahí que haya previsto en el artículo 261 un catálogo de medidas y respuestas de diferentes índoles, como se verá en el caso que exista negativa al cumplimiento del destinatario de una diligencia preliminar. Estado de libertad. Derecho a la libertad. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible, que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba estas exigencias. La exigencia de adecuación a fin implica que bien el juez o el legislador tiene que elegir la medida o sanción que se adecua para alcanzar el fin que la justifica. La exigencia de necesidad de pena. Si se impone una pena innecesaria, se comete una injusticia grave. Para que la pena sea necesaria, tiene que darse tres requisitos. Los últimos dos dirigidos sobre el legislador, al juez, solo en la medida que tiene que individualizar. Flagrancia. El delito que se ha cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos, al tiempo mismo que lo consumaba. Flagrante es participo activo del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego, llama y no deja de aplicar conciencia, propiedad del crimen, que se descubre en el mismo acto de su perpetración. Se dice que un delincuente es cogido en flagrante cuando se le comprende el mismo hecho, como en el acto de robar o en las cosas robadas, en el mismo lugar que se ha cometido robo o en el acto de asesinar. Privación judicial. Es la medida, el acto del tribunal por el cual se ordena, se dispone la aprehensión de una persona de quien hay indicios de ser autor, coautor
cómplice de un hecho punible, no dice ser culpable. Peligro de fuga. Artículo 170. Peligro de fuga. Se entenderá que existen peligros de fuga cuando la objetividad valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes, circunstancias personales del imputado permitan sospechar fundamentalmente que intentará sustraerse a las obligaciones procesales. Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de sus negocios, trabajo, facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, falta de información respecto constituirá presunto de fuga. La magnitud de la pena que podría llegarse a imponer en el caso. El comportamiento de la imputada durante el proceso o en otro proceso en que la medida que indique su voluntad de no someterse a la persecución penal. Peligro en la obstaculización en la búsqueda de la verdad. Esto es que debe evitarse la posible interferencia del imputado en la investigación que adelanta el Ministerio Público para prever el resultado de la misma. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos informen falsamente o se comporten de manera desleal o resistente, o inducirá a otros a realizar estos comportamientos poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia. Medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad. Las medidas alternativas sustitutivas de la privación de la libertad son instrumentos de sanción penal que, como su nombre lo indica, son diferentes a la pena privativa de libertad y buscan armonizar los objetivos sancionadores de la pena con los fines resocializadores de la misma que se dirigen al delincuente. Fase intermedia. La etapa que se identifica como intermedia indica que desde el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez de control y abarca la audiencia intermedia. En esta etapa se puede presentar excepciones, acuerdos probatorios, se admiten o rechazan pruebas y termina cuando el juez de control envía el auto de apertura al tribunal de enjuiciamiento. Audiencia preliminar. Una audiencia preliminar implica el juez, el acusado, el abogado defensor, el abogado del procesamiento y testigo. La audiencia preliminar le permite al juez determinar si el procesamiento tiene suficiente causa probable o evidente contra el acusado para que el caso proceda a juicio. Facultades y cargas de las partes. Así configuran las cargas en un imperativo del propio interés. La diferencia sustancial con la obligación radica que mientras en la obligación el vínculo está impuesto por el interés ajeno, acreedor. En la carga, vínculo está impuesto por un interés propio. Esta carga procesal es un imperativo en propio interés del demandado. La carga es distinta a la obligación está impuesta por interés ajeno, y si el obligado no cumple, nace el derecho del acreedor a exigir coactivamente su cumplimiento. Decisión autoapertura. El auto de apertura de juicio oral solo tiene por objeto determinar el procedimiento a seguir y el órgano judicial ante el que debe seguirse sin otras vinculaciones, por lo que no produce lesión alguna de derecho. Por condenar sentencia por delitos distinto del calificado. En este auto dice la sentencia del tribunal sala segunda si las conclusiones provisionales formuladas por los acusados no pueden limitar el contenido de las que pueden resultar definitivas. Tampoco el auto de apertura del juicio oral condiciona la facultad de variar la calificación jurídica. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.